Hola, mi nombre es Luis Martín, soy especialista en el uso sostenible del agua, sobre todo en el entorno urbano, y hace poco tuve la fortuna de que Ignacio Crespo me invitara a su podcast Noosfera. Y por si no sabéis cómo va la mecánica de este podcast, son los oyentes los que previamente al podcast hacen sus preguntas, responden a una pregunta. Si le tuvieras que preguntar algo a una persona especialista en cierto campo, ¿qué le preguntaría? Entonces recibió muchísimas preguntas, muchas más de las que caben en un solo programa. Y como a mí me daba cosa un poco que la gente hubiera preguntado y no hubiera obtenido su respuesta, pues he decidido aprovecharme un poco, espero que a Ignacio no le importe, y contestar en este vídeo a las preguntas que no se pudieron tratar en el programa, porque Ignacio ha decidido hacerlo de 1 hora sola en vez de hacerlo de 4 o 5, como debería ser. Bueno, pues allá va mi respuesta a vuestras preguntas. Vamos con la primera que aparece, de José Fernando Ramírez. Bueno, José Fernando Ramírez es un preguntador habitual y algunas de las preguntas sí contestamos en el podcast. Por ejemplo, ¿existe el uso sostenible del agua? Matizo, ¿es un concepto o una realidad? ¿Se hace un uso sostenible o hay mucho aún por mejorar? Bueno, ahí en el programa se contestó a esa pregunta, el hecho de que sea el uso sostenible del agua, que es el uso sostenible del agua. No sé si fue esa pregunta porque también hubo otra pregunta relacionada con qué era el uso sostenible del agua. Pero bueno, la contesto rápidamente. Hombre, un concepto un poco abstracto cuando el uso sostenible del agua, básicamente, como toda sostenibilidad, todo concepto de sostenibilidad, se habla de que nuestras actividades presentes no afectarán a las actividades futuras. ¿Cómo ayuda el conocimiento científico a su sostenibilidad? Bueno, pues es básico, obviamente, saber lo que pasa en nuestro entorno, saber cómo funcionan los mecanismos que existen en la naturaleza y cómo afecta nuestros usos del agua al medio ambiente y a los recursos hídricos son imprescindibles para saber qué está pasando, qué actividades son las que más perjudican y cómo hacer para que el uso sea más sostenible. Al final, si no sabemos lo que está pasando, si no conocemos la realidad, no podemos ni ver lo que está mal y lo que está bien, ni proponer medidas para solucionarlo. Al final, como todo, el conocimiento científico es básico para todo. También nos pregunta, ¿qué regiones, países, ciudades o proyectos serían modelos de sostenibilidad o que se acerquen a serlo? Bueno, claro, ser más o menos sostenible puede depender en principio de tus características de partida. Es mucho más fácil ser sostenible, por ejemplo, en una zona con altos recursos hídricos, porque no va a tener problemas de sostenibilidad en cuanto a falta de recursos hídricos, que gasten más agua, que usen más agua de la que esté a tu disposición. Entonces hay zonas y regiones que ahí parten con ventaja. En otras zonas más áridas, pues eso sería una asignatura seguramente a llevar a cabo. ¿Qué países podemos o ciudades podemos tomar como ejemplo? Bueno, podemos hablar de algunas ciudades cuyas acciones son conocidas o llaman un poco la atención, porque hay en otras zonas en las que se intenta siempre tener un uso sostenible del agua, pero no llama la atención. Por ponerte un ejemplo más concreto, podemos hablar de la ciudad de Singapur, que es una ciudad que tiene problemas bastante complejos de temas hídricos porque es prácticamente una isla, está muy acotado los recursos hídricos que tiene, pues han hecho un gran proyecto de almacenamiento de agua de lluvia para que no salga, de su territorio y poder reutilizarla, y hay algo que cada vez llama más la atención, que se escucha más pero que se hace todavía poco, que es el hecho de cerrar el ciclo completo del agua, es decir, coger las aguas residuales, depurarlas, llevarla a un proceso más profundo de reutilización y volverla a inyectar en el sistema de abastecimiento. Ellos, por ejemplo, en una medida de marketing buena le han llamado New Water, agua nueva, y aunque realmente todavía no la están inyectando en el sistema de abastecimiento normal otra vez, pues sí las puedes beber, la embotellan para que la pruebes y demás, en un intento de que la gente acepte un poco más
que es un agua completamente sana y que no hay ningún tipo de problema y que se rompan esas barreras un poco mentales de pensar que estás bebiendo aguas residuales directamente del sistema de alcantarilla. Pero bueno, ahí hay muchos proyectos concretos y muchos modelos distintos. Por hablar de otro tipo de uso sostenible del agua o de otro aspecto, podemos hablar, por ejemplo, de los Países Bajos, en los que el drenaje, que el principal problema que tienen con el agua es el drenaje, porque es una zona muy baja, incluso muchas veces por debajo del nivel del mar, pues tienen problemas con las lluvias. Cómo gestionar esa agua, sus sistemas de drenaje urbano son muy avanzados e intentan siempre, aunque tengan un exceso de agua, intentar que la ciudad absorba el agua siempre que sea posible, no se generen tantas escorrentías, porque en países como en los Países Bajos eso puede provocar fácilmente inundaciones. Seguimos. Enoch MM pregunta, bueno, alguna, hace allí un montón de preguntas seguidas. ¿Empresas públicas o privadas? Vale, pues bueno, yo aquí no quiero pecar de equidistante, pero lo principal es que empresas que estén bien gestionadas, que gestionen bien el agua, ¿vale? Porque todos sabemos, todos tenemos ejemplos de empresas públicas que han sido gestionadas muy mal, incluso malversación de fondos, muchísimas cosas, y están muy mal gestionadas. Y empresas privadas muy bien gestionadas. Al final, si tiene una empresa pública mal gestionada como una empresa privada bien gestionada, obviamente la empresa privada le va a ganar a la pública. Ahora, pueden existir empresas públicas bien gestionadas, por supuesto. El agua en sí es un monopolio natural, porque al final solo tenemos una red de agua y la red de agua siempre es pública, pero la gestión puede ser o pública o privada o muchas veces mixta. Lo que se hace es, se crea una empresa, la mitad es pública y la mitad es privada. Bueno, normalmente el 51% es pública y el 49% privada, para que siempre la parte pública tenga la última palabra en caso de conflicto, pero lo que es la gestión en sí, el know-how y demás, lo pone la empresa privada. Así que, a riesgo de parecer equidistante, lo ideal sería una empresa bien gestionada. Si las dos están bien gestionadas, obviamente en una empresa pública no hay ánimo de lucro. Por lo tanto, hay partes que no parten con ventaja. Y según los estudios hasta ahora, es muy complicado decir o argumentar, como hay gente que quiere argumentar que las empresas privadas son más eficientes que las públicas y que esa mayor eficiencia al final compensa. No hay datos ni a favor ni en contra. Simplemente ahora mismo no hay datos suficientes, las empresas no son suficientemente transparentes para que se puedan hacer estudios de verdad en profundidad para decir si las empresas públicas son más eficientes, si son las privadas, si ciertas privadas son más eficientes que ciertas públicas, que es lo que debería de ser. Porque hay veces que a diferentes escalas una empresa privada o una empresa pública puede ser la mejor idea. A lo mejor una población pequeña, una empresa pública del ayuntamiento no podría ser una empresa pública del ayuntamiento pequeña porque el ayuntamiento no tiene esa capacidad, y una empresa privada sí tendría esa capacidad. Otra cosa es que se podría haber algún tipo de empresa pública en general que pudiera hacer ese trabajo, ya sea una empresa pública autonómica, una empresa pública estatal. Habría muchas maneras. Pero bueno, la respuesta no, ahora mismo según la ciencia, no podría decir que una u otra, porque no hay datos suficientes. Luego nos pregunta, ¿agua regenerada para uso no de boca para cuándo? Bueno, agua regenerada se refiere a coger el agua residuales que salen, en este caso de nuestra ciudad, depurarla y normalmente realizar un tratamiento extra que se suele llamar el tratamiento terciario, porque normalmente en una depuradora está el tratamiento primario y el secundario. Del secundario normalmente se vierte al medio natural en condiciones en el que no afecte negativamente al medio natural, pero no lo suficientemente buenas como para que nosotros podamos reutilizarla de una manera segura. Entonces se pone un tratamiento auxiliar, un tratamiento terciario, y eso se puede utilizar para mucho uso. Se utiliza normalmente
para regadío o se puede utilizar también, por ejemplo, para limpieza. Es muy habitual, bueno, es cada vez más habitual en ciertas ciudades que las aguas de baldeo se utilicen con agua regenerada. Y el agua para la agricultura también se está utilizando. Lo que pasa es que hay muchas diferencias entre, por ejemplo, en España, que es el caso que conozco, entre comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que utilizan muchísima agua regenerada. Un gran porcentaje del agua depurada se convierte en agua regenerada y se utiliza para diferentes usos. Estamos hablando de que a lo mejor en Murcia, Alicante, estamos hablando por encima de, si no recuerdo más de memoria, del 70%, un porcentaje muy alto. Pero luego en otras comunidades, en la mayoría de otras comunidades, estamos hablando de porcentajes que no llegan al 10% y muchos de ellos estamos hablando de 1 o 2%. Se podría utilizar ese agua para muchas cosas y cada vez se va a utilizar para más. También hay una legislación europea que se está avanzando para que todo esto se haga de manera lo más segura posible. Así que esperemos que pronto se extienda esto. Vale. Potencial de ahorro de agua, consumo municipal versus agricultura. Bueno, esta pregunta no sabe cuál es la respuesta y esto algunas preguntas no han ido por ahí. Y es que, bueno, por ejemplo, en España el porcentaje de... Bueno, yo creo que esta se contestó en el podcast, pero bueno, lo respondo rápidamente y si no, escúchalo en el podcast. Normalmente el 80% del agua que se consume es agua de regadío. Por lo tanto, el potencial de ahorro está mucho más allá, mucho más ahí en el agua de agricultura que en el consumo humano en las ciudades, que puede estar sobre un 15%. No obstante, tenemos que ser racionales en nuestro uso de agua, tenemos que estar concienciados y aunque no vayamos a solucionar en las ciudades el problema de agua, pero bueno, también tenemos una parte responsable y no es lo mismo agua para la agricultura, el transporte y la necesidad de tratamiento y de control que tiene el agua de agricultura que el agua de nuestras ciudades. Nuestra agua del grifo detrás lleva mucho trabajo, mucho impacto y mucha energía detrás, así que tenemos que cuidarla porque no es solo simplemente un litro de agua, hay mucho más detrás. Redes separativas, una realidad o buenas intenciones, esa la contestamos en el podcast, así que escuchará el podcast. Y la siguiente, planes de gestión de uso sostenible para industria obligatorio. Bueno, todo lo que implique un consumo de agua con fines industriales o comerciales en general debería tener planes de ahorro o de consumo de agua eficiente. No simplemente porque pueda gastar más agua me sea económicamente eficiente, por ejemplo, gastar más agua en vez de ser más eficiente, porque a lo mejor hay procesos en los que yo, en vez de invertir en algún tipo de maquinaria un poco más eficiente, pues simplemente utilizo más agua y al final si el agua la tengo barata, pues me sale a cuenta. No, a mi entender, todo lo que repercuta en una actividad económica debería de tener planes de un uso sostenible del agua. No sé, la verdad que no soy experto en el tema de industria, así que no sé hasta qué punto hay algún tipo de previsión de legislación o hay alguna legislación en alguna zona o no. Hay legislación en cuanto a el tratamiento de sus aguas residuales, sí, las tienen que tratar de manera razonable y demás. Normalmente esto va en función de ayuntamiento y demás, pero en temas de consumo o ahorro de consumo de agua, yo no he visto tanta legislación. ¿Qué más? Tenemos Marcial González, Capitán Renovable, que nos pregunta ¿qué eficiencia tiene el sistema de distribución de agua? Esto nos lo preguntan más de uno, más de dos y más de tres. Así que os lo voy a contestar. Realmente cuando se habla de pérdidas de agua en el sistema de distribución no se habla de pérdidas en sí. Se habla de un concepto que es agua no registrada. Porque el agua que no llega a los puntos de consumo, a los puntos finales, realmente no sabemos cuál es. Lo que sabemos es la diferencia entre cuánta agua inyecto yo en mi ciudad, en mi sistema de abastecimiento, y cuánta agua registran mis contadores. La diferencia entre uno y otro puede venir por dos partes. La primera parte es que hay pérdida en el sistema de abastecimiento, se escapa agua por la tubería, y la segunda es que aunque llega al punto de consumo no se ha registrado porque no hay contador,
ya sea porque no se puso contador en un primer momento. Eso pasa en ayuntamientos en los que cuando se realizaron, por ejemplo, conexiones de edificios, por ejemplo, del mismo ayuntamiento, se pensó, ¿para qué vamos a poner un contador? Si nosotros no le vamos a pagar, nosotros somos el ayuntamiento, no vamos a pagar al ayuntamiento el agua. Entonces, directamente no pusieron contador. Lo ideal sería poner el contador, obviamente, registrarlo, y luego, si no hay un pago, esto no está asociado a un pago porque el mismo ayuntamiento ya está, no se paga, pero se registra. Y luego la otra opción es que alguien esté conectado a alguna tubería de abastecimiento de manera ilegal. Entonces, entre las fugas reales y esa agua que no pasa por un contador, todo eso es lo que podemos nosotros denominar agua no registrada, y es fácilmente conocido el número. En España la media es de un 23%. Vale, pero esto, ¿cuánto es una cosa y cuánto es otra? Pues yo hace un tiempo, creo recordar, porque no he encontrado el dato concreto, que en una ciudad grande, no sé qué ciudad, pero bueno, una ciudad en la que había un control, bastante control pormenorizado de este tipo de pérdida y este tipo de agua no registrada, hablaban de que tenían como un 15% de agua no registrada y que más o menos estimaban que se dividía entre un 50% de fuga y un 50% de agua que no pasaba por un contador. Pero bueno, esto es un poco de memoria, pero creo que eran así un poco los números. Esto puede ser muy distinto en ciudades grandes o ciudades medias, muy controladas, relativamente nuevas, a pueblos más pequeños en los que el control es muy, muy bajo. Puede haber mucha diferencia. Y también nos pregunta Marcial González, Capitán Renovable, ¿nuestro nivel de consumo actual es sostenible? ¿Cuánto va a resistir nuestro acuífero? Bueno, pues obviamente hay en zonas que nuestro consumo no es sostenible. Si vemos que cada vez, por ejemplo, los acuíferos cada vez tienen un nivel menor, su nivel de salinización es más grande, porque si no tiene agua dulce, muchas veces entra lo que se llama la cuña salina, agua del mar, entra en los acuíferos y hace que la calidad baje mucho, pues hay zonas que claramente no hace falta hacer muchas cuentas para ver que nuestros sistemas en ciertas zonas cada vez están más degradados. Así que en ciertas zonas lo único que podemos hacer razonable es reducir nuestra demanda de agua, ya sea de consumo de industria o urbano, que como hemos visto el porcentaje es el menor, o de consumo de agricultura, reduciendo las zonas regables, los regadíos, aunque desgraciadamente, como estamos viendo, no es que se reduzcan, es que cada vez parece que los planes de cuenca, cada vez hay más zonas previstas que sean zonas regables. Así que llega un momento en que primero debemos de parar esa expansión y luego incluso deberíamos retroceder. Por ejemplo, Lucía Torres nos pregunta, ¿por qué usamos agua potable en el inodoro, la ducha, el fregadero? ¿No es posible usar agua que quizá esté limpia pero no sea apta para el consumo? ¿Serviría esto para ahorrar agua potable? Obviamente, si nosotros tuviésemos una fuente de agua que no fuese a lo mejor tan sumamente buena y sana como el agua que nosotros ingerimos, pero que nos sirva, por ejemplo, para el agua del inodoro. Imagínate el agua del inodoro, qué calidad tiene que tener ese agua. Pues realmente no tiene que ser agua de consumo humano, tiene que ser sana, por si nosotros entramos un poco en contacto con ella, que no sea peligrosa o que no provoque algo malo, pero no tiene por qué tener la misma calidad y los estándares de calidad que tiene el agua potable. ¿Cuál es el problema de eso? Si eso lo generamos en nuestra propia casa, por ejemplo, con un sistema de recirculación de agua grises o un sistema de almacenamiento de agua de lluvia y demás, pues sería perfectamente factible. Pero en una ciudad completa, ahora mismo una ciudad que ya está construida, necesitaríamos un doble sistema de abastecimiento. Un abastecimiento de agua potable
para los usos en los que necesitamos agua potable, que pueden ser a lo mejor para beber, pero incluso también a lo mejor para ducharte y demás, lo que pueda entrar en contacto con el cuerpo humano, pues podríamos tener una agua de una calidad. Y por ejemplo, para limpieza, para riego de zonas verdes, para inodoros, podríamos tener un agua de no tanta calidad, pero necesitaríamos un doble sistema de abastecimiento que no tenemos. Económicamente poco viable ahora mismo abrir todas las calles y abrir todos los edificios para meter un doble sistema de abastecimiento. Hay algunas zonas en las que se ha intentado hacer un doble sistema de abastecimiento, a lo mejor con agua regenerada para riego de jardines. En zonas es más fácil, a lo mejor abrir una calle y que los vecinos tengan tomas, a lo mejor en zonas de viviendas unifamiliares con grandes jardines y demás. Lo que pasa es que depende de dónde venga ese agua, también puede haber un poco de riesgo. Y también hay que evitar a toda costa que en un momento dado alguien pueda conectar a un sistema de agua regenerada, a un sistema de agua que no sea completamente potable, un sistema potable, o que animales tengan acceso a ese tipo de agua. Entonces muchas veces hay un riesgo ahí y que todavía no se ha desarrollado proyectos ni muchas veces una legislación que te dé la suficiente confianza para hacer eso. Hay ciudades en las que tienen un doble sistema de abastecimiento para riego, por ejemplo, como es París. Pero ese sistema de abastecimiento se puso hace, creo que más de 100 años. Se empezó a dejar de usar, era principalmente para riego de jardines públicos. También allí hay zonas con grandes lagos en jardines públicos y demás. Para abastecerse de eso, lo que tenían un sistema de abastecimiento para ello que venía directamente del río Siena. Simplemente hacía un poco de una depuración para quitar un poco restos más grandes, arenilla y demás, y se utilizaba para el riego. Y hace relativamente poco se decidió invertir en su mantenimiento y en utilizarlo, ya que tenían esa infraestructura ya hecha, para que el riego de zonas públicas fuese con ese tipo de agua que no necesita tanto tratamiento. Así que sí se podría hacer, pero en una ciudad es complicado por ese doble abastecimiento que necesitaría. En viviendas nuevas se puede hacer, se debería hacer, y es un ahorro muy grande de agua que podemos hacer en nuestra vivienda y en nuestro edificio. HZTV dice: ¿hay alguna tecnología para reducir el uso del agua en el inodoro? Siempre me ha parecido mucha agua para tan poca cosa, pero no he visto otra solución. Bueno, se ha avanzado, ¿vale? Antes, hace unos años, hace a lo mejor 20 años, todas las cisternas del inodoro eran de 10 litros, la típica cisterna grande. Luego, con el paso del tiempo, han salido las de doble descarga, de 3 y 6 litros. Y hay que pensar que no es solo la cantidad de agua que eche el inodoro, sino que el inodoro con esa agua tiene que ser capaz de eliminar todos los residuos. Por lo tanto, el diseño en sí del inodoro es básico. Ya hay una reducción bastante grande. Hay inodoros eficientes que tienen 2 litros y 4 litros, 2 litros para la descarga menor y 4 litros para la descarga mayor. Y luego incluso hay inodoros que no necesitan agua, lo que se llaman inodoros secos, pero esos ya son más para zonas un poco rurales, porque al final lo que tiene no echa agua, lo que te echa es serrín encima en un depósito, y luego ese depósito lo tienes que vaciar cada cierto tiempo. Esto tiene un poco más de sentido en zonas rurales, pero no lo va a tener en tu vivienda, obviamente. Es decir, que no es tanto el agua que descargue el inodoro, sino que el inodoro esté diseñado para que se lleve todo de manera eficiente. Quizá el siguiente paso para ahorrar agua en el inodoro sea utilizar agua no potable, agua que hayamos reutilizado, ya sea del agua grises de nuestra vivienda, obviamente en vivienda nueva, o agua de lluvia que utilicemos para este fin. HZTV nos pregunta también: ¿hay alguna tecnología para evitar el desperdicio de agua que hay durante la espera del agua caliente? ¿Algún tipo de circuito cerrado o algo futurista? No guardarla en un cubo ni similar, que también es una buena opción. Bueno, yo eso lo he hecho. Llenar un cubo mientras el agua no salía caliente para utilizarlo
para el váter, para utilizarlo para regar, para utilizarlo para limpieza, pero un poco coñazo, la verdad. Existen varios sistemas una vez que la vivienda ya está construida. Si no está construida, de hecho, por ejemplo, en España, en viviendas unifamiliares, si el calentador está más lejos, bueno, no sé si en viviendas unifamiliares o en plurifamiliares también, pero bueno, si está más lejos el sistema de calefacción del sistema del punto de consumo, si hay más de 15 metros, están obligados a instalar una tubería de recirculación, que es lo que te haría cerrar el circuito, es decir, que pones una bomba y antes de que el agua, de abrir el agua caliente, lo que hace es recircular ese agua fría, bueno, primero está fría hasta que ya llega caliente al punto de consumo. Esto es lo que provoca, por ejemplo, que en hoteles que está instalado, cuando abra el agua caliente, prácticamente ya salga caliente, porque constantemente cuando el agua de la tubería de agua caliente baja de una temperatura, se produce una recirculación. ¿Vale? Esto en zonas en las que el consumo es casi constante de agua caliente tiene sentido. En viviendas en las que utiliza a lo mejor el agua caliente 2-3 veces al día como mucho, a lo mejor una vez al día solo para las duchas, pues tenerlo recirculando todo el rato no es lo más óptimo. Por lo tanto, lo ideal es a demanda. Si tienes la casa ya construida, la vivienda construida, existen un par de sistemas, al menos que yo conozca, que están bien, que están en las tiendas, se puede comprar y se pueden instalar. Uno se llama, un poco más antiguo, se llama Aqua Return, que se instala debajo del grifo, bueno, del lavabo, y lo que te hace es cuando tú abres el agua caliente y no está a la temperatura adecuada, se cierra. El sistema lo que hace es bombear el agua caliente, que todavía no está caliente, lo bombea a través de la tubería de agua fría, lo que hace es un bypass, y cuando considera que el agua ya está caliente a la temperatura, empieza a salir el agua. ¿Vale? Y luego tenemos un sistema un poquito distinto, más avanzado, que hace lo mismo, que es el NES, como el lago Ness, que este sistema va con un sistema de un pulsador inalámbrico, es decir, tú tienes el mismo sistema, tienes dos módulos, uno que te hace el bypass y otro que tiene la bomba, y lo que te hace es, cuando pulsa, le das al pulsador inalámbrico, que lo puedes tener en cualquier sitio de la casa, lo que te hace la recirculación. Cuando el pulsador cambia de color, tú ya sabes que en el punto en el que tú tienes el aparato que ha hecho la recirculación, ya tiene el agua caliente. Lo ideal sería hacer esto en el punto más alejado de la casa, para que si tiene agua caliente en el punto más alejado, también tiene agua caliente en el resto de puntos. Un poquito más difícil de instalar que el Aqua Return, pero es más cómodo en este sentido. Y además no tienes que estar pendiente de si ha abierto el grifo para que salga el agua caliente, el sistema de Aqua Return te corta y luego te lo abre. Es decir, tienes que estar pendiente. Este sistema con el pulsador simplemente le das y puedes esperarte y estás haciendo cosas, y a los 2 o 3 minutos te vas a ducharte y el agua estará caliente. Son dos sistemas que se pueden instalar. Paloma nos pregunta: ¿qué novedades nos puede aportar la biotecnología a este campo? Vi cosas de bioremediación en una asignatura de la carrera, pero ya hace unos 5 o 6 añitos de esto. Bueno, yo no soy biólogo, no soy experto en este tema, pero la bioremediación, el hecho de utilizar elementos biológicos para depurar, por ejemplo, las aguas residuales, se ha utilizado durante muchísimo tiempo y se seguirá utilizando. Por ejemplo, el caso más paradigmático son los fangos activos. Prácticamente la mayor parte de depuradoras de España, por ejemplo, y seguramente en el mundo, utilizan la técnica de los fangos activos, que básicamente son bacterias las que hacen que se comen la materia orgánica de las aguas residuales y eliminan, también ayudan a limitar el nitrógeno, que es uno de los principales problemas que puede haber cuando vertemos nuestra agua residual al medio natural, que tenga materia orgánica, y luego nitrógeno, que provoca pues la eutrofización de las masas de agua. Y no solo los fangos activos, sino hay otras medidas de depuración que también utilizan las bacterias. Así que
no es que sea algo anecdótico, sino que se utiliza ampliamente para depurar el agua. Las bacterias hacen el trabajo un poco por nosotros y nosotros les aportamos las condiciones que a ellas les gustan. Así que la bioremediación, si eso es a lo que te refieres, se ha utilizado durante muchos años y se va a utilizar durante muchísimos más años. Eladio nos pregunta: ¿es viable a medio o largo plazo que toda el agua potable de consumo humano provenga del mar o el precio de desalar sería inasumible? El principal problema es que necesitamos muchísima energía para ello. Los sistemas de ósmosis inversa, que es lo que se utilizan ahora, aunque han evolucionado mucho y han reducido su consumo energético, aún así el consumo energético que necesita es muy grande. Para que hagan una idea, la presión que tiene que se utiliza un sistema de ósmosis inversa son unos 70 bares, que sería como si una tubería, si nosotros cogiésemos y apuntásemos con la tubería hacia arriba, llegaría a unos 700 metros de altura, más o menos. Es decir, es muchísima presión, lo que requiere muchísima energía. Esto, para abastecer de agua a una población, económicamente es asumible, ¿vale? Nosotros podemos pagar ese precio. Lo que no sería asumible es utilizarlo para otro uso, por ejemplo, para agricultura. Un agricultor no puede cultivar a los precios que están los productos actualmente con el precio del agua que vendría de una desalación. ¿Se podría? Sí. Bueno, al final tendría un gasto energético muy grande. Hay países que se lo pueden permitir. Ahí tienen los países, por ejemplo, de Arabia Saudí y demás, o Emiratos Árabes, que tienen en ciudades que están en pleno desierto, tienen campos de golf, tienen de todo a base de desalinización. Lo que pasa es que tienen petróleo, y tienen petróleo barato porque es suyo. Esto tiene un impacto, obviamente, medioambiental grande, y para ciertos usos como la agricultura, económicamente es muy poco rentable. Si en un futuro tuviésemos energía mucho más barata, pues lo mismo sí sería posible que todo el mundo se alimentara con agua desalinizada. Pero actualmente es mucho más eficiente utilizar agua de embalse, agua de acuífero, que utilizar agua desalada. Y normalmente solo se utiliza en zonas en las que no hay otros recursos, por ejemplo en la isla, en las que los recursos de agua dulce son bastante escasos, o existen desaladoras para emergencias, para cuando hay un año especialmente seco que pueda apoyar al consumo urbano estas desaladoras. En un futuro, si la energía es suficientemente barata, tiraremos de ahí seguramente. Y también nos pregunta: ¿cuál es la barrera más importante para que los países del tercer mundo accedan a agua potable? Bueno, al final el problema que tienen los países del tercer mundo es económico y político. Al final van todos de la mano. Un sistema de abastecimiento de agua potable fiable pues necesita una infraestructura lo suficientemente buena, una estabilidad económica y política lo suficientemente buena para que no haya ningún tipo de problema, y una sociedad que permita tener a profesionales suficientemente cualificados y a empresas suficientemente cualificadas para llegar a cabo esta tarea. Y también, por ejemplo, una cosa básica son las economías ya de los hogares, que los hogares tengan la capacidad de pagar ese servicio y que se pueda mantener ese servicio con la calidad que deberían. Así que al final es una cuestión de estabilidad económica y política para que pueda haber una inversión en condiciones. Técnicamente es muy factible, pero bueno, como todos los problemas que tienen los países del tercer mundo. Javier Pérez Invernón nos pregunta: ¿cuánta agua se pierde en su transporte? ¿Cómo reducir las pérdidas? Bueno, ya he respondido en este vídeo a esa pregunta, pero ¿cómo se pueden reducir las pérdidas? Bueno, las pérdidas realmente, primero es teniendo una tasa de reposición de infraestructura, o sea, cambiar las tuberías más, porque si hay poca inversión, al final las tuberías son más viejas y por lo tanto tienen más probabilidades de que tengan fugas. Y luego controlar la red mejor,
sectorizando la red, con sistemas de control de presiones que me permitan saber, pues si en esta zona me ha bajado la presión, puede ser que haya una fuga, con sistemas de detección de fugas más modernos. Cada vez hay sistemas en los que te permite detectar una fuga, que muchas veces es complicado porque son tuberías que están bajo tierra y ahí, si la fuga es muy grande, obviamente la vas a notar. Puede ser que haya un agujero o que salga un chorro de agua, eso lo notas, pero fugas más pequeñas, puede ser que sepas que hay alguna fuga en alguna zona y no sepas dónde está la fuga porque se está infiltrando. Entonces técnicamente se están haciendo cosas para que las fugas cada vez sean menores, pero lo principal para que haya pocas fugas o las menores fugas posibles es que haya una inversión en infraestructura y se repongan las infraestructuras, que por ejemplo en el caso de España, por ejemplo, cada vez se reponen menos. Estamos en una tasa de reposición, me parece, según los últimos datos, de un 1%. Cada año se renueva un 1% de las redes. Eso significaría que necesitamos 100 años para que se repongan todas las tuberías, cuando una tubería en principio se supone que es una infraestructura que se planifica como mucho a 50 años. Así que vamos tarde. Saúl nos pregunta: vivo en lo que se anuncia en la región que se quedará sin agua dulce en los próximos 10 años. Políticamente se habla de instalar una desaladora para 500.000 de personas. ¿Me recomendarías mudarme una vez? Hombre, Saúl, no sé si mudarte, si te gusta donde vives, no hace falta mudarte. A Saúl le contesté, me parece, hablamos un poquito por Twitter, y primero le dije que no sabía el contexto en el que estaba, no sabía en qué país estaba o en qué ciudad estaba. Me comentó, por lo que veo, parece que será América Latina, porque hablaba de que en su zona el consumo de agua era un 80% un consumo urbano. En España la media, como ya he comentado, es un 80% el consumo de agricultura. En España es más fácil quitar de esa agricultura en un momento dado, en un momento en el que haya problemas, para dárselo a una ciudad. De hecho, la legislación te dice que lo último que se le restringe el agua es el abastecimiento urbano. Si tiene un 80% de consumo de agua urbana, pues cuando haya una época con menos recursos hídricos, pues va a tener un problema, y una desaladora es una solución para emergencias. Así que, hombre, yo espero que no te tengas que mudar por eso, y que, bueno, que si hay que instalar una desaladora, pues un poco el mal menor, pero lo ideal sería intentar que todos los consumos se pudieran abastecer con recursos renovables. Pero bueno, no siempre la población está donde hay más recursos hídricos y demás, siempre hay descompensaciones que hay que gestionar como se pueda. Luego tenemos a José, que dice: ¿cómo se puede modificar la legislación para conseguir aprovechar mejor el agua residual de no fecales? Ejemplo, lavabos, bidés, fregaderos, y poder ser reutilizada. No sé de dónde me habla. En España el agua que viene, por ejemplo, de ya no tanto bidés, pero por ejemplo de lavabo, de la ducha, como no tiene restos de materia orgánica, si nosotros la evacuamos por un lugar diferente a lo que proviene, por ejemplo, del inodoro, no se consideran aguas fecales, son aguas que se llaman aguas grises, y eso tú puedes coger en tu vivienda o en tu edificio, llevarla a un sistema de reutilización de agua grises, depurarla y volver a inyectarla, por ejemplo, en el inodoro. Eso es posible. Si no tiene restos fecales, no se consideran aguas negras, aguas fecales. Por lo tanto, la legislación que se aplica a las aguas fecales, a las aguas negras, no se le aplicaría. Esa agua negra, la legislación es mucho más restrictiva, porque hay un peligro de contaminación real, porque tienen muchas bacterias asociadas a la materia orgánica. Pero el agua gris, si se hace bien, la legislación, una cosa es la legislación de agua negra y otra cosa es la legislación de agua gris. LV, es que no sé si es una L o es una I mayúscula, no sé si Twitter, no, sí, porque aquí hay otra mayúscula y la L es así que será IV. Nos pregunta: huerto urbano en espacios reducidos, recomendaciones, los pros y los contras, gracias.
Bueno, pues no sé qué contra puede haber de un huerto urbano en espacios reducidos. Pues si tenemos alimentación de cercanía y nos sirve para estar más en contacto con la naturaleza, para valorar más lo que cuesta que plantar un tomate y que llegue a nuestra mesa el agua que requiere, los cuidados que requiere, pues yo creo que tiene todos los pros del mundo. Y recomendaciones, la verdad es que no soy experto en horticultura y de hecho creo que no he cultivado nada o casi nada que me fuese luego a comer que no sean árboles frutales, que eso prácticamente se crían solos una vez que estén grandes. Así que, desgraciadamente, consejos no te puedo dar. Pero yo te recomendaría que lo usases, que lo hicieses. Se pueden hacer incluso en una maceta, si tienes un balcón, se pueden criar, aunque sea tomatitos cherry. Así que yo lo recomendaría. Eslava nos pregunta, ¿es viable la recogida de agua de lluvia a modo de tanque de tormenta en la cubierta de los edificios para su posterior uso? ¿O el sobrecoste de estructura y mantenimiento lo hace inviable? Gracias. Bueno, vamos a explicar un poco qué es tanque de tormenta, ¿vale? Porque tanque de tormenta no es un tanque de almacenamiento de agua. Un tanque de tormenta se utiliza para cuando hay una tormenta, una gran lluvia y hay mucho caudal y por ejemplo, nuestro sistema de depuración no va a ser capaz de depurar ese caudal. Lo que hacemos es almacenarlo en un gran tanque que se llena en el caso de una gran tormenta, se llena y nosotros, cuando termina la tormenta, en el paso de los siguientes días, lo que hacemos es depurar ese agua poco a poco. Entonces, con una capacidad de depuración, un caudal más pequeñito, podemos gestionar volúmenes de agua más grandes. También se puede utilizar para, cuando yo tengo un caudal muy grande, en vez de soltar todo ese caudal, por ejemplo, al río, tengo un depósito de tormenta, un tanque de tormenta, y lo que hago es, me entra todo el caudal de agua, pero solo sale un caudal un poco más pequeño que no provoca daño en la masa de agua o en el arroyo o en el río en el que yo eche esa agua, ¿vale? Eso es una parte. Luego, la otra parte, hablaba de un tanque de tormenta que sería más bien un depósito en la cubierta de los edificios para reutilizar el agua. Bueno, el problema es que el agua pesa mucho, ¿vale? De hecho, ya lo vimos en el caso de la pandemia, en el que la gente empezó a comprar piscinas de plástico para llenarlas de agua y ponerla, por ejemplo, en la terraza. Y las terrazas no estaban preparadas para soportar ese peso. El agua por metro cuadrado, cuando es más de un palmo, empieza a pesar muchísimo y no está preparado, no somos conscientes de lo que puede pesar el agua. Entonces, poner un depósito en la azotea de un edificio, normalmente la estructura no va a estar pensada para ese peso extra. Podría estarlo, pero es que tampoco es necesario hacerlo en la azotea del edificio. Puedo conducir el agua de la azotea del edificio, llevarla al suelo si tengo algo de terreno, y puedo hacer un depósito casi lo grande que quiera y enterrado. Es decir, por encima puedo utilizarlo. No necesariamente tiene que estar en la azotea. Y sí se podría hacer, y podría ser muy útil para utilizarlo para riego. Si la vivienda ya está construida, pues a lo mejor no puede utilizarlo para usos que serían ideales, por ejemplo, para rellenar el inodoro. Incluso se podría utilizar para ducharse y demás si no tiene otro recurso hídrico o si lo considera adecuado. Utilizar agua de lluvia, sí. Hacerlo en la azotea, pues a lo mejor no es lo ideal, pero si tiene en el suelo simplemente una tubería, ahí lo único que, una vez que tiene el agua ahí, si tendrías que bombearlo al sitio de consumo si está por arriba. Y si tu edificio es capaz de soportarlo, pues puedes tener un depósito en la azotea y luego simplemente que caiga al resto del edificio casi por gravedad. Sandworth nos pregunta, ¿qué especie de plantas autóctonas existen en España que encajarían bien en espacios verdes sin generar consumo de agua? Bueno, esto es un tema un poco delicado. Es un tema un poco que la gente suele pensar. Si yo pongo plantas que están adaptadas al clima, no necesitarán ser regadas. Bueno, eso entre comillas. Si yo muchas veces cuando en un proyecto se plantea esto, muchas veces
le hago la siguiente reflexión a las personas que pueden diseñar o que quieren diseñar un jardín así. Digo, primero, tú ves el campo en invierno y dices, ¡ay, qué bonito está! ¿Vale? Pero que sepas que tu jardín en verano va a estar como está el campo en verano, ¿vale? Tú a lo mejor tú quieres un jardín, pero quieres un jardín que esté bonito siempre, todo el año. Pues a lo mejor si plantas este tipo de plantas, esas plantas, cuando llegue el verano, no llueve, hace calor, no se van a morir, pero no van a estar bonitas. A lo mejor quieres que estés bonita, entonces va a necesitar un riego extra. Luego, las plantas, hay muchas plantas que crecen, brotan, a lo mejor en 1 año o 2 años húmedos, pero cuando llega un año seco se mueren y solo sobreviven las plantas que ya se han desarrollado, que han conseguido llegar a una zona donde se almacena agua y demás. Y cuando tú diseñas, por ejemplo, un jardín, pues tú lo diseñas pensando esa planta va a estar en ese sitio porque es lo ideal. Si esa planta se te muere porque no es el sitio ideal, ¿qué va a tener? Un jardín que no te gusta estéticamente. Es decir, que no por utilizar plantas que estén adaptadas al clima significa que no vayan a necesitar nada de riego. Obviamente van a necesitar mucho menos riego y hay plantas que una vez que están establecidas no requieren riego. Hay aromáticas, por ejemplo, pues tener lo que tendría, por ejemplo, en España, en zonas no húmedas en el campo, pues tendría mirto, puedes tener lavanda, puedes tener romero, este tipo de cosas se mantienen bastante bien una vez que ya han crecido. Y luego árboles. Los árboles tienen un sistema radicular muy grande, pueden llegar a zonas en el que hay almacenada agua a bastante profundidad y luego son muy eficientes a la hora de absorber las pequeñas lluvias, esas lluvias que solo mojan la superficie porque tiene un sistema radicular en superficie muy grande. Entonces se puede hacer un sistema lo más eficiente posible, pero no nos equivoquemos, no por diseñar, coger ciertas especies de plantas significa que mi jardín artificial, porque estoy haciendo un jardín artificial, no vaya a requerir nada de riego. Porque al final lo que pasa es que al final termina teniendo que plantar otra vez porque se te han muerto más de la mitad de las plantas. Lupita Pilloni nos pregunta: hola, asocio eso de uso sostenible con el ahorro y no desperdicio del agua, pero supongo que implica algo más. ¿Podría aclarar el concepto, por favor? Pues eso lo aclaramos en el podcast, así que recomiendo que lo escuchéis. Y también nos pregunta: ¿podría poner ejemplos de uso sostenible del agua en el hogar, las comunidades y la industria? Bueno, eso es una pregunta hiper amplia, pero bueno, te voy a contestar por mi especialidad, que es el uso sostenible del agua en hogares, en el entorno urbano. Y podríamos hablar de medidas como reutilización de agua, es decir, por ejemplo, agua grises, coger el agua que viene del grifo, de ducha y demás, las que no tienen restos ni de comida, ni de materia orgánica, ni restos fecales, se llevan por un sistema aparte. Por lo tanto, normalmente esto se tiene que hacer en viviendas nuevas. Cuando se diseña, se lleva a un sistema de reutilización, un sistema de tratamiento de esa agua grises, y luego ese agua se reutiliza, por ejemplo, para los inodoros, para limpieza, para riego y demás. Y es muy eficiente, por ejemplo, simplemente utilizarlo para los inodoros, porque los inodoros están en torno al 25-30% del consumo de agua de los hogares. Por lo tanto, es un 25-30% de consumo de agua que te quitas de en medio, que reduce. Y luego, si tiene otros usos que los puedo utilizar, pues mejor. Lo mismo se puede utilizar con agua de lluvia, ¿vale? Podemos utilizar agua de lluvia que caiga sobre nuestro proyecto, nuestra vivienda, nuestro edificio, lo almacenamos y lo podemos utilizar como utilizamos la agua grises. En este caso, incluso si estamos en un entorno que no está muy sucio, que las cubiertas no están especialmente sucias, a lo mejor no en un entorno urbano, pero en un entorno más rural, incluso podemos plantearnos utilizarlo, por ejemplo, para duchas y demás. Pero simplemente utilizándolo para el inodoro, para limpieza, para riego y demás, tendríamos un ahorro bastante grande. Luego está que tengamos unos sistemas de fontanería eficientes, que tengamos aisladores, que también tienen
su impacto, inodoros eficientes, nuestro sistema de calefacción de agua que sea eficiente, que no tengamos que esperar mucho tiempo a que el agua salga caliente, si tenemos algún recirculador de agua caliente para evitar ese agua fría que sale mientras esperamos a que salga el agua caliente, básico, si tenemos en una vivienda tenemos o en una comunidad tenemos zonas verdes, es muy importante que estén bien diseñadas desde el principio, con las especies adecuadas, la distribución adecuada, que la red de riego esté bien diseñada y que luego tengamos, por ejemplo, sistemas de control del consumo de agua y sistemas de calendarios de riego. Calendarios de riego específicos para cada época del año, para que se riegue realmente lo que las plantas necesitan y no se rieguen más. Y en general tener un sistema de control de agua, de cuánta agua estoy gastando en cada momento, y un sistema inteligente incluso que te prevenga de fuga si hay un consumo inusual, te mande una alarma y demás, es algo muy, muy útil para saber cómo estamos gastando el agua y qué podemos hacer para mejorar nuestro consumo de agua. Y ya en industria y demás esto sería muy, muy largo. Así que espero que con esto te valga. Un resumen muy, muy grande a lo que me dedico, así que espero que te vaya bien, porque si no podríamos estar hablando de esto 10 horas. Jaime Martínez pregunta: ¿es compatible en un clima seco y con escasez de agua planificar ciudades con espacios verdes, parques, arbolado en las calles y plazas sin que suponga ahondar en la escasez de agua? Bueno, hay que decir que la vegetación, las zonas verdes en las ciudades aporta muchísimos beneficios, ¿vale? Entonces es algo que si se puede tener, merece la pena invertir ciertos recursos hídricos en ello. También se tiene que hacer con cabeza, obviamente, con especies que no consuman mucha agua, que estén bien adaptadas, que en un momento dado, si dejamos de regarlas porque hay una época de sequía, pues no se nos mueran, que los sistemas de control del riego sean eficientes, que el riego se haga lo más automáticamente posible, en las mejores horas, es decir, que se haga de la mejor manera posible. Pero los beneficios muchas veces son mucho más grandes que la inversión en recursos hídricos que nosotros tenemos que hacer. Lo que no tiene sentido es llenar una ciudad, por ejemplo, de un clima seco de césped, como es costumbre. Hacer una rotonda, hacer una zona verde de una zona pública y lo llenas de césped y lo estás regando a las 12 de la mañana en agosto. Pues no tiene ningún sentido hacerlo así. Pero si se hace de manera eficiente, teniendo las plantas adecuadas y regando eficientemente, y que los mantenedores sepan gestionar esas zonas verdes, sepan cuánto tienen que regar, cada cuánto tienen que regar y demás. Y si encima lo podemos hacer con agua regenerada, pues mil sobre hojuelas. Hay muchos problemas antes o muchos usos que deberíamos de limitar antes que ese, que aporta muchos beneficios a las ciudades. Y también nos pregunta otra: ¿es limpiar las calles a manguerazo un desperdicio de agua? Bueno, depende de qué agua utilices. Si utilizas agua potable es más desperdicio, pero si tienes un sistema de reutilización de agua y utilizas camiones cisternas que los cargas en la depuradora de agua, tienes agua regenerada para limpiar las calles, pues menos. También habría que ver si no se utiliza agua simplemente por no utilizar otros recursos. Bueno, a lo mejor lo ideal es una mezcla de agua y una limpieza mecánica, los típicos camiones que van limpiando y que van cepillando a la vez. Pues habría que verlo, pero si tienes un sistema de reutilización de agua y el agua que tú utilices para limpiar las calles, que al final termina en el alcantarillado, va a terminar otra vez en tu depuradora, la vas a depurar y la vas a volver a reutilizar, pues ahí el gasto de agua, el agua que se pueda quedar en la superficie, que se pueda evaporar y demás, pues es pequeño. Hay que hacerlo racionalmente, pero también te aporta beneficios a la hora de limpiar mejor y limpiar con menos recursos. También habría que ver cómo se hace. Alberto González García
Pregunta: ¿cómo de relevante es el uso del agua para espacios verdes urbanos en comparación con otros usos del agua urbano? ¿Cómo se planifica su uso en relación al clima? Es decir, cuando llueve, ¿se cambian los ciclos? Vale. La primera te dice: ¿cuánto es el consumo de espacios verdes urbanos en comparación con otro uso del agua? Pues la verdad que no lo sé. Supongo que dependerá mucho de las ciudades. Nosotros conocemos ciudades que tienen muchas zonas verdes y ciudades que tienen pocas zonas verdes. Ciudades que tienen mucho césped y ciudades que tienen zonas verdes, pero son grandes parques con árboles que no necesitan riego. Yo la verdad que no me he encontrado información que te hable, por ejemplo, en España, sobre qué porcentaje pueden ser estos usos con respecto al uso global de consumo de agua de una ciudad. Así que no te puedo responder eso concretamente. Lo que sí te puedo responder un poco, ya que me he dado un poco pie, para tener un orden de magnitud del consumo de agua que hay, por ejemplo, de media, ¿vale? Esto es de media en ciudades en España. Estamos hablando de que el consumo de una ciudad, el consumo doméstico, lo que se produce en casa, el último dato que he publicado es de la AEAS, Asociación Española de Empresas de Abastecimiento y Saneamiento. Hablaba de 128 litros por persona y día dentro de los hogares. Y la dotación es el agua que consume una ciudad por habitante en todos los usos que tiene una ciudad, dividido entre su número de habitantes, estaban en 235 litros. ¿Vale? Eso es lo que utiliza toda la ciudad para todos sus consumos por habitante. Entonces, de 128 a 235, ese es el agua que se utiliza para riego, para limpieza, si hay algún tipo de industria dentro de la ciudad, oficinas y demás. Esos son los grandes datos que se suelen tener. Con niveles más pequeños de agregación, por ejemplo, que se utiliza para, no sé, oficinas, que se utiliza para zonas verdes y demás. Normalmente hay estimaciones cuando se diseña una ciudad de cuánto te puede gastar por metro cuadrado de zonas verdes, por metro cuadrado de colegio, metro cuadrado de oficina, una cosa muy general que se utiliza para tener un número gordo. Pero lo ideal sería tener esos datos concretos y yo, por lo menos, no lo he encontrado. Así que si alguien lo encuentra eso en nivel de agregación, aunque sea para alguna ciudad grande, pues si me da la información, genial, se lo agradezco. Y dice, ¿cómo se planifica su uso en relación al clima? Es decir, cuando llueve se cambian los ciclos, sería lo ideal. Es decir, yo riego en función de las necesidades de mi planta. Si llueve, se paran los sistemas de riego. Lo ideal de esto es que fuesen automáticos, pero muchas veces no son automáticos, o incluso hay veces que son automáticos, por ejemplo, el riego, pero no hay sistemas de detección de lluvia. Por lo tanto, tú tienes planificado un riego mañana a las 8 de la mañana y a las 5 de la mañana empieza a llover. Y te ha caído una lluvia, pero como tú tienes planificado el riego a las 8 de la mañana y es automático, salta el riego y te vuelve a regar algo que ya estaba mojado. Si no tienes sistema de detección de lluvia, no se puede hacer esto. Luego hay veces que se riega un poco, bueno, a sentimiento. Es decir, se abre la llave, el operario abre la llave, deja abierto un par de horas y ya está, y luego la cierra. Es decir, no hay detrás planes de riego específicos que te digan esta zona concretamente, según su red de riego cómo está hecha y según sus plantas, para este mes o según estos cálculos necesitará 1 hora 45 y ahora en este caso necesitará 2 horas 23 y el mes que viene se cambian la planificación para que en cada momento se riegue lo que se tiene que regar. Esto cada vez se está haciendo más, pero todavía queda muchísimo por hacer. De hecho, hay muchos proyectos de riego avanzado y demás que son como pioneros, es decir, se ven que se están haciendo en algunas zonas, pero por ahora no está generalizado y se generalizará. Esperamos que en el futuro cada vez es más fácil la técnica de esta parte, del hecho de hacerlo técnicamente bien. Así que esperemos que en un futuro todos los jardines de nuestros espacios verdes, tanto públicos idealmente como privados, tengan estos sistemas y se haga de la manera más eficiente posible.
Francisco Casado Moreno, ¿en qué momento nos dimos cuenta cuando fuimos realmente conscientes de que era necesario intervenir con un uso sostenible del agua? Bueno, al final, ¿en qué momento? Pues no se podría decir un momento. Al final, en las sociedades modernas, la sensibilización medioambiental, solo tengo bien empleado por utilizar palabras tan largas. Esta sensibilización ha ido avanzando y sigue avanzando. De hecho, lo que considerábamos aceptable hace 10 años ya lo considerábamos medioambientalmente pues no tan aceptable. Entonces nuestra sensibilidad por el mundo, no por el mundo natural, sino por el medio ambiente en general en el que nosotros estamos inmersos, cada vez es mayor. Así que cada vez se van a ver que es necesario tomar más medidas para que nuestro uso del agua sea lo más sostenible posible. No podríamos poner una fecha, es una cosa un poco más gradual. Y luego J nos dice, digo yo, que ya que existe el padrón municipal, podrían ya ligar los tramos de consumo al número de habitantes de cada hogar. Pues con el sistema actual se penaliza a la familia y más aún a las numerosas. Ni que decir si son núcleos de baja renta. Vale. Hay en algunas ciudades, por ejemplo en Sevilla o en Málaga, que los bloques de consumo, no sé si sabéis o habéis mirado una tarifa de agua, normalmente en España la mayor parte de tarifa de agua se realiza, son por bloques, lo que se llama por bloques, es decir, los primeros metros cúbicos están a un precio, luego cuando vas consumiendo más, los siguientes metros cúbicos a un precio mayor, los siguientes a un precio mayor, los siguientes a un precio mayor. ¿Vale? Estos bloques de consumo, imaginamos, de 1 a 2 metros cúbicos te vale un precio, luego de 3 a 4 te vale un precio. Estos bloques, ¿vale? Si tú en tu vivienda sois 2 personas, pues a lo mejor con un consumo más o menos racional te queda en el primero o en el segundo bloque, ¿vale? Entonces tu precio de agua es relativamente bajo. Pero claro, si es una familia numerosa, hay 5 o 6 personas, aunque tu consumo sea bastante racional, como sois 6 personas, os vais rápidamente a los bloques más altos, porque estáis teniendo un consumo mayor, un consumo global, no es por persona. Entonces estáis pagando un precio de persona que en teoría está consumiendo mucha agua o malgastando agua según la factura montada, cuando en realidad no es así, ¿vale? La opción sería, lo hago por número de personas empadronadas en la vivienda. O sea, que si yo tengo una persona, pues a lo mejor el primer bloque es 1 metro cúbico, el segundo bloque es el segundo metro cúbico, 3 metros cúbicos, cada bloque a lo mejor es 1 metro cúbico. Pero si son 2 personas, pues 2 metros cúbicos el primer bloque, otros 2 el segundo, otros 2 el tercero, y así sucesivamente. Si son 6 personas, pues 6 metros cúbicos el primer bloque, del 6 al 12 el segundo, etc. Un ejemplo. El problema está, aunque parece que esto sería lo más justo, el problema está también en los gastos fijos, ¿vale? Se facturan unos precios fijos y unos variables. Los variables sería muy justo hacerlo en función del número de personas, pero los gastos fijos, pues yo, por ejemplo, si vivimos 2 personas en mi casa, yo tengo que pagar los mismos gastos fijos que por persona, pues serían, si mis gastos fijos son 10 euros, serían 5 euros por persona. Y si en la vivienda están viviendo 6 personas, serían esos 10 euros entre 6 personas. Por lo tanto, por persona están pagando las familias o las viviendas con más personas, están por persona pagando menos gastos fijos que, por ejemplo, yo. Entonces, si hacemos la cuenta de cuánto dinero por persona paga una persona en una vivienda con pocas personas y en una vivienda de muchas personas, con todos los gastos incluidos, sale que más o menos se compensa por persona los gastos de agua. Si lo hacemos, en vez de que los bloques sean por número de personas, cuando los bloques son fijos, más o menos se compensan los fijos con los variables. Pero si aumentamos, si llegamos, por ejemplo, a 4 o más personas en la vivienda, ya sí el hecho de vivir por pocas personas en una vivienda, ya sí te compensa, por decirlo entre comillas. Ya sí te sale más barato por persona una vivienda con 2 personas que una vivienda con 6. Entonces, ¿qué se hace en alguna tarifa?
de 1 a 3 personas, las tarifas no van en función del número de personas, pero si en tu vivienda hay 4 o más personas, sí puedes llegar a la compañía que gestiona el agua, aportar esa información, aportar las pruebas que tengas de que tu familia, pues allí hay viviendo 4 o más personas, pues, con el padrón mismo, y entonces sí te hacen ese cambio y te cambian los bloques en función del número de personas. Y si haces los cálculos en general, yo he hecho los cálculos y esa fórmula mixta, bajo mi punto de vista, es la más justa, por decirlo de alguna manera, en el que más o menos da igual el número de personas que viva en una vivienda, más o menos vas a estar pagando el mismo precio, un precio similar por persona, ya vivan 2 personas o ya vivan 6 personas en una vivienda. El tema de las tarifas es un tema interesante. Seguimos. Manu Pola pregunta: ¿cómo hacer de modo casero y económico agua del aire? Económico y casero agua del aire. Pues económico no lo sé. De hecho, una manera que mucha gente genera agua del aire, aunque no es consciente de ello, es con las máquinas de aire acondicionado. Veis que tiene un drenaje y normalmente le ponemos una botellita y demás. Es una manera de generar agua del aire. Realmente está absorbiendo agua del aire. Lo que pasa es que económicamente pues no es muy eficiente. Tendrías que estar en una zona muy falta de agua y tener una energía a tu disposición bastante barata como para que te saliera económicamente viable. Y una manera fácil, pues casera, do it yourself, no creo que lo haya. Y luego pregunta: ¿cómo usar el agua grise de la casa para regar el huerto? Tiempo de residencia de los jabones, etcétera. Bueno, aquí parece que estamos preguntando sobre una manera casera también de usar la agua grise que salen de la ducha, utilizar los depósitos. Ahí podéis ver vídeos en internet, en YouTube, gente que ha hecho este tipo de proyectos do it yourself, de coger el agua de una ducha para utilizarla para el riego y demás. Normalmente se suele utilizar en casas aisladas, casas de campo y demás. Y la verdad que habría que hacer un estudio más pormenorizado y demás, y hacer los cálculos dependiendo de los jabones, dependiendo de muchas cosas, para diseñarlo en condiciones. Así que aquí en un vídeo, en una respuesta de un minuto, no te lo podría explicar, pero seguramente encontrarle la información por internet de manera más o menos fácil. Hattori Ninja nos pregunta: ¿podría explicar qué son los trialometanos y cómo podrían reducirse en el agua de red? Bueno, yo no soy químico, pero voy a explicar un poco por encima qué son los trialometanos. Cuando nosotros en el agua que captamos para potabilizar hay presencia de materia orgánica y utilizamos cloro para desinfectar ese agua, parte del metano, los hidrógenos que están presentes en el metano CH4, cuando esos hidrógenos se intercambian por elementos de los que se llaman halógenos, se producen estos trialometanos. Por ejemplo, si 3 de esos 4 hidrógenos se cambian por cloro, lo que tenemos, por ejemplo, es cloroformo. ¿Vale? Estos trialometanos se consideran, pues se ha probado, se ha investigado, se ha visto que pueden ser carcinógenos. Por lo tanto, si nosotros consumiésemos agua potable durante todos los días de nuestra vida, con unos niveles por encima de esos niveles, de esos límites legales, se considera que nuestras probabilidades de desarrollar ciertos tipos de cánceres es mayor. ¿Vale? Por eso se dice que son carcinógenos. ¿Qué se podría hacer para evitar eso? Pues que la desinfección del agua potable no fuese por cloro. Por ejemplo, se puede utilizar lámpara ultravioleta. Se utiliza ultravioleta. No debemos confundir el cloro que se utiliza para cuando nosotros captamos ese agua y queremos desinfectarla al cloro que, una vez que el agua esté potabilizada, se le añade al final, para que en el camino desde la potabilizadora hasta nuestro grifo, si se encuentra por algún casual con algún tipo de bacteria, tenga todavía capacidad de desinfección, y cuando nosotros nos llega al grifo, si nosotros detectamos que hay cloro en ese agua, quiere decir que está perfectamente esterilizada, porque si hubiese bacterias
el cloro se hubiera combinado con las bacterias, entonces no detectaríamos ese cloro. El cloro que queda en nuestra agua del grifo quiere decir, nos da la garantía de que esa agua está totalmente desinfectada. Entonces, ¿qué se suele hacer para evitar los trialometanos? Pues intentar no desinfectar con cloro, aunque lo ideal sería, para empezar, que el agua que nosotros captáramos tuviese la mínima cantidad de materia orgánica posible. Hay veces que es más sencillo, hay veces que es menos sencillo. Vale, también nos pregunta, ¿el agua de consumo humano de una familia debería de ser gratis si el consumo es reducido? Bueno, si están bien diseñadas las tarifas, un consumo reducido debería repercutir en que el agua es relativamente barata, ¿vale? Eso sería una tarifa ideal, ¿vale? El problema está en que también hay un principio de recuperación de costes que aunque tú tengas un consumo reducido, ese consumo que tú tienes genera un gasto, se necesita una inversión para que el agua llegue a tu hogar. Así que en principio, aunque sea muy reducido, va a haber un gasto. Si todos tuviésemos un consumo reducido, entonces no se podría costear el servicio. Lo que normalmente pasa es que los consumos muy altos con precios más altos están financiando a los consumos más bajos que tienen precios más bajos de lo que realmente cuesta el servicio. Entonces, es una manera de incentivar consumos bajos y desincentivar consumos altos. El problema está en cuando una cosa ya no compense con la otra. Entonces, gratis, sería muy complicado que fuese lo más barato posible, sí, dentro de lo posible, porque hay un principio de recuperación de costes. Otra cosa es como no sé si nos pregunta aquí, bueno, o hay en otras preguntas, las familias con renta baja. Entonces ya sí podría haber un mecanismo concreto, como en muchos otros aspectos, en lo que si las rentas son muy bajas o son personas en riesgo de exclusión, se les financie estos consumos y simplemente pues no lo abonen y sea el ayuntamiento, sea la administración la que se haga cargo de esto. Pero tenemos que tener en cuenta de que el agua cuesta dinero que llegue a nuestra vivienda, aunque el agua es un servicio relativamente barato. Y si para una familia el agua no le resulta barata, ya es un problema de esa familia que no tiene suficientes recursos. No es un problema de los sistemas de abastecimiento de agua. De hecho, hay muchos otros servicios básicos que desgraciadamente son más caros que el agua. Josep Ponce nos pregunta, ¿el agua que se pierde en tuberías por ciudades se recupera en el nivel freático? Bueno, si el agua se va de una tubería, pues obviamente va a ir a los acuíferos que haya debajo de la ciudad. Ahora, coger agua en una presa a lo mejor a 100 kilómetros, bombearla hasta la ciudad con el gasto energético que eso conlleva, potabilizarla, meterla en el sistema de abastecimiento, bombearla igual, para luego perderla, pues es un sistema poco eficiente para rellenar el nivel freático de debajo de una ciudad. Así que sí, va al nivel freático, pero estamos perdiendo mucho más que ese agua. Estamos perdiendo todo lo que está asociado al agua potable, que es mucha inversión, mucha energía, mucho trabajo de mucha gente, mucha infraestructura, mucho impacto medioambiental, etcétera, etcétera. Y Andy Vargas nos pregunta ya por último, ¿hay alguna forma de mantener el agua en conserva para un apocalipsis? Bueno, si el agua, si no le entra ningún tipo de contaminante o materia orgánica y demás, el agua no le tiene por qué pasar nada. De hecho, en los acuíferos, en el subsuelo, en la tierra, hay agua que ha estado millones de años allí y no le ha pasado nada y es perfectamente potable. Así que, en principio, si nosotros tenemos un agua que es potable y la mantenemos en condiciones óptimas, no entra nada que no tenga que entrar, el material que está hecho el depósito no empieza a soltar ningún tipo de contaminante, no debería haber ningún tipo de problema. Así que
Si lo que te preocupa es un apocalipsis, lo mismo, el agua no es tu principal preocupación. Espero que os hayan parecido interesantes las respuestas y que haya saciado vuestra curiosidad. Pero antes de terminar, me gustaría enseñaros aquí la camiseta, ¿vale? Top Fan Box 13-15, una camiseta muy chula. A ver, sí, lo veo por aquí. Aquí, a ver si se ve por aquí. Ahí. Una camiseta de mi box de CrossFit de Málaga, a los que mando un saludito. Y si os preguntáis qué tendrá que ver el CrossFit con el agua, es porque no habéis escuchado el podcast de Noosfera, este capítulo, y si lo hubierais escuchado, sabríais la relación que tiene. Así que, si no habéis escuchado el podcast, escuchadlo, y ha sido un placer. Hasta la próxima.